un placer para mí estar nuevamente con ustedes para compartir nuestra segunda lección en la serie titulada Las figuras del amor de Dios para con sus hijos. Para hoy nos corresponde estudiar la figura de la vid y los pámpanos, donde aprenderemos a fortalecernos en el amor de Dios al conocer la manera especial en que Él nos ama. Pero antes, hagamos un muy breve resumen de lo que vimos la vez anterior. Estudiamos en aquella ocasión la figura del buen pastor y las ovejas. Revisamos que hay dos rebaños, uno conformado por las ovejas de Dios, entiéndase, aquellas que han sido rescatadas por el Señor Jesús, las personas que le han recibido a Él como su único y suficiente Salvador. El otro rebaño está representado por todas aquellas personas que no han tomado la decisión de creer en Jesús. De hecho, todos nacemos en ese rebaño. Es por eso que tenemos que intencionalmente, conscientemente, tomar la decisión de pedir la salvación al Señor Jesucristo. Vimos también que el buen pastor otorga vida eterna, seguridad, identidad y provisión. Todas ellas señales inequívocas de su gran amor por nosotros. Bueno, pasemos ahora a nuestra lección de hoy. Lo primero que es importante señalar es que los cristianos somos comparados con ramitas, pámpanos, de la planta de uvas, la vid. La idea central acá es que toda vez que somos salvos, pasamos a formar parte de la vid verdadera. Esa vid está claramente identificada en la Biblia. Ese se llama Cristo. Observe cómo lo dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este título dado al Señor nos permite identificarnos con lo que Él hace por nosotros. Al ser Él la vid, entonces entendemos que se encarga de dar el suministro de todo lo necesario para sus pámpanos. Los elementos nutricios son otorgados para todo pámpano que se encuentre bien unido a la vid. Por medio de esta figura, también se evidencia a Jesús y su relación estrecha con aquellos que por su fe en Él son agregados a su iglesia. Una cuestión más que se hace notoria es que se le llama a Jesús la vid verdadera, con lo que entendemos que hay otras vides, pero estas son falsas. ¿Puede usted ver la implicación de esto que acabamos de mencionar? Muchos falsos profetas han salido por el mundo proclamando que son el Cristo. Debemos creer en ellos porque son la reencarnación misma del Señor. Bueno, eso nos dicen ellos. La Biblia ya nos habló acerca de este tipo de personas. Escuche por favor lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Note el énfasis que la palabra de Dios hace en cuanto a la falsedad. Ellos se hacen pasar por verdaderos, y para sorprender a los necesitados, efectúan grandes muestras de poder, con señales y prodigios, pero son falsos, y la Biblia nos lo advirtió para que no fuésemos presa de ellos y de sus engaños. Pero, me dirá usted, ¿cómo hacen para lograr inmiscuirse hasta con personas cristianas y pasar desapercibidos? Bueno, también el Sagrado Texto nos habla bastante acerca de sus estrategias. Mire por favor Mateo 7:15 y observe con detenimiento cómo la palabra de Dios nos revela la estrategia. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se lo repito, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Eso lo encontramos en Mateo 7:15. Lo que el versículo pide a las personas es que se guarden. Esta palabra proviene del griego prosecho, que significa prestar atención, ser cauteloso, aplicarse, tener cuidado. En otras palabras, tenga cuidado porque los falsos profetas suelen vestirse como ovejas y en realidad son lobos rapaces, dispuestos a destruir. Son muchos los que han caído presa de ellos. Son estos grupúsculos, estas sectas, que no tienen nada que ver con Dios. Se forman con el fin de obtener un provecho personal, de explotar a aquellos que les siguen. No son parte de la vid verdadera, todo lo contrario. Hacen aquello que bien dice el viejo adagio: no todo lo que brilla es oro. Porque ellos se ven brillantes, muy bien vestidos, pero son falsos. Otra vez, excelentemente presentado por las palabras del Sagrado Libro en 2 de Corintios 11:14, donde nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mucho cuidado, eso es lo que nos está diciendo la Biblia, porque en apariencia estos ministros falsos se disfrazan y nos hacen creer que son lo que en realidad no son. Esto no es motivo para maravillarnos, pero sí para estar atentos y ver las señales de la falsedad, de aquellos que no pertenecen a la vid verdadera, sino que más bien andan diciendo ser ellos la vid. Aprenda a distinguirlos. Otra vez, mire lo que la Biblia nos dice para poder hacerlo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Lo notó? La palabra de Dios identifica características de los falsos. Introducen enseñanzas que son herejías, es decir, blasfemias contra lo que ya está escrito. También niegan que el Señor Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Otra característica es que cambian la verdad por la mentira. Y por último, pero no menos importante, son personas adheridas a la avaricia, dispuestas a hacer lo que sea para que los incautos los sigan y así explotarlos. De ahí que diga la porción leída que harán mercadería de vosotros. He tomado el tiempo para revisar este asunto porque es de vital importancia, amado oyente, reconocer que solamente el Señor Jesús es la vid verdadera. No podemos esperar llevar frutos si estamos ajenos al Salvador. Y eso es lo que vemos muchas veces en la actualidad. Las personas son partes de grupos religiosos y sinceramente creen que están en lo correcto. No obstante, esos grupos no predican a Cristo. Para ellos, el Salvador del mundo no es Jesús y menosprecian a quien la Biblia señala
como la vid verdadera. Sin un cambio de vida, que solamente se opera cuando la persona recibe al Señor, no puede haber frutos de la vid verdadera. Escuche por favor la forma magistral en que la Biblia nos presenta este asunto en Mateo 7, 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Recuerda que hace un rato mencionamos a los lobos vestidos de ovejas? Pues esta porción es la que seguía aquella, y nos deja ver con toda claridad que es importante dar frutos buenos y que no se puede lograr cuando se es alguien malo. Usted no puede esperar recibir peras de un árbol de mango, o de repente recibir naranjas de un árbol de manzanas. Eso mismo pasa con los falsos profetas y con todos aquellos que engañados les siguen. No pueden dar frutos de alguien que pertenece a la vid verdadera porque están unidos a una vid falsa. Ahora dirá usted, ¿qué hay que hacer para unirse a la vid verdadera? No es el esfuerzo humano el que hace posible unirse a ella. Más bien, la porción leída da por sentado que el pámpano es de la vid verdadera por alguna acción antes realizada. Y esta acción no es otra cosa que una confirmación contundente que la naturaleza de la unión es única y exclusivamente producto de la fe en el Señor Jesús. Otra vez, la Biblia, pero en esta ocasión en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El vehículo de unión a la vid es la fe puesta en el Señor Jesús, quien da de su gracia, es decir, su regalo, a todo aquel que cree en Él. No es por obras. No se trata de qué tantas cosas pueda hacer usted para impresionarlo, sino solamente de su fe, de la confianza depositada en el hecho que Él vino a esta tierra, vivió santamente como el Hijo de Dios que es, luego murió en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está vivo para salvarle. Este acto de fe es lo que provoca que usted sea parte de la vid. Y una vez en ella, la Biblia es clara en que espera que cada pámpano, cada ramita, permanezca muy unida en dependencia total al Señor. Juan 15:5 dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un pámpano en comunión con la vid lleva mucho fruto. Pero uno que no está en comunión, dice el versículo, no puede hacer nada. Si usted ya es cristiano, anímese a vivir como Dios le manda. Y eso solamente será posible si usted le da el lugar a la Biblia que debe tener en su diario transitar. Observe 3 beneficios de la palabra de Dios que favorecen la comunión. Primero, comunión por guardar la Biblia. Juan 15:10 en su primera parte nos dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Segundo, comunión por creer la Biblia. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tercero, comunión por practicar la Biblia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso lo encontramos en 1 de Juan 2:6. Si usted es un pámpano de la vid verdadera que no vive en comunión, le invito a ponerse en contacto con Dios, confesar su pecado y estar nuevamente en orden. No vale la pena perderse la hermosa relación que usted podría tener con la vid. Si usted todavía no conoce al Salvador en forma personal, dese la oportunidad de experimentar la dependencia en Él que la palabra de Dios nos dice usted podría tener. Para hacerlo,
Basta con una sencilla oración hecha con fe en la obra salvadora del Señor Jesús. ¿Está decidido a cambiar su vida? Porque si así es, entonces usted perfectamente podría orar de esta manera. Señor Jesús, hasta este día he vivido según lo que yo creía que era lo correcto. Te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios y puedes salvarme. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y hoy estás vivo y puedes cambiar mi vida. Te invito a entrar en mi corazón y ser el Señor de mi vida.